continuación, llegamos al tiempo de la predicación con nuestro pastor Julio Durán, siguiendo con el mensaje del estudio de la Carta de los Filipenses, consejos para la vida e iglesia. Pues si me lo quito porque pudieron que lo mismo pasaba en un día. Seguía bien. Bueno, ¿cómo ha estado, hermano? Gracias a Dios por la lluvia, ¿verdad? No hay lluvia, no hay comida. No nos podemos bañar, no podemos. Bueno, toda la vida es afectada por la falta de así que cuando llegan no hay que. Ay, está lluvia, ay, está lluvia. Cuando llega el calor, hay que calor, hay que calor. Y entonces, ¿dónde, verdad? ¿Cómo complacerlos? Gracias a Dios por sus dones generales, ¿verdad? Sus bendiciones generales. Bueno, no quiero dejar desapercibir este momento por dos cositas que quisiera mencionar antes para la predicación. Y también dos cosas más que queremos hacer. Una de ellas es la presencia de José Mario. Ponete en pie, José Mario. Ese hijo de nuestra hermana Glenda. Bienvenido, José Mario. De verdad, Dios te bendiga. Y también a nuestro querido hermano Miguel Gallar, que usted ya lo conoce, la mayoría, ¿verdad? En el pueblo, hermano. Que Dios lo bendiga, yo. Saludes a la hermana May, a Michelle, a May, a todo el montón de nietos que Dios le ha dado. Dios lo bendiga, bienvenido, hermano. Bueno, tenemos algo muy importante. Yo quiero que pase aquí primero la hermana Hetzel Costa, su familia, el hermano Ricardo, que se niega a usar corbata, pero viene más o menos, ¿verdad? Ricardito, no sé si está ahí también llevado, ¿no? ¿Verdad? Solo usted está. La hermana Hetzel perdió a su hermano esta semana recién pasada, Houston, que me he entendido. Y siempre pues, que ocurre una situación de esa, pues afecta. Pase aquí, Hetzel, por favor. No queda muy tan queremos decirles, Hetzel, que les amamos, ¿verdad? Y les acompañamos en este momento difícil que le ha tocado pasar a la distancia, por supuesto, pero igual. Como dice el título, el mensaje que hemos venido sosteniendo, el amor no lo destruye la distancia, se mantiene, ¿verdad? Especialmente que ya alguno, pues, se prepara muchas veces para el deceso de sus padres, el padre o la madre, pero es bien difícil a veces prepararse para la muerte de un hermano. Es bien difícil digerir eso. Y llegó el momento, pues, que él se tuvo que pasar esa experiencia. Y de parte mía, mi familia y de toda la congregación, que le expresamos nuestra más alta consideración, Dios, y solidaridad, ¿verdad? Que el Señor recoja sus lágrimas y le brinde todo el consuelo que necesita y sobre todas las cosas la aceptación en el proceso de duelo, ¿verdad? Que sea breve y Dios pues pueda llenar de esa aceptación que es tan necesaria. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por la bendición de poder tener aquí a Hetzel, Padre, a su esposo Ricardo, a su hijo Ricardito. Te damos gracias, Padre, porque podemos ser iglesia y orar, gozarnos con nuestros triunfos, pero también manifestar nuestra profunda tristeza, Padre, y empatía y dolor cuando uno de nuestros queridos hermanos sufre la pérdida de un ser querido. Te damos gracias, Padre, por la vida de Hetzel, por su familia, sus hermanos, Padre, y te pido, así como te he estado orando por ella, para que le llenes de consuelo, le llenes de aceptación y pueda pasar su duelo de tu mano, Padre. Refresca su corazón, Padre. Recoge sus lágrimas, dale tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahí pueden saludarles si están cerca de ustedes. Gracias también su conferencia. Y creo que aquí está también Nati. ¿Dónde estás?
Llámeme a Nati, Sandrita y a el hermano César. A Nati la vimos chiquita aquí en la iglesia, bien pequeñita, vino aquí a la congregación y ya cumplió 15 años esta semana, ¿verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? Recuerdo cuando estábamos ahí todavía en la tribuna y en la modelo, Nati se iba directo a la secretaria, porque le encantaba estar ahí con la secretaria, ¿verdad? Ayudándole en lo que podía. Y ya creció. Ahí está Nati, venite, Nati. Vamos a orar por todos, y Sandrita, César. Ya viene. Ok, véngase. Te voy a leer, Nati, un texto de la palabra de Dios, porque lo atesoré. Yo sé que es una persona que lee la palabra, la lee ahora, y bueno, Nati, qué bonito, llegaron los 15 años, ¿no? A muchos ya esa fecha quedó súper atrás a la mayoría. Bueno, yo siempre digo, mire, Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, ¿verdad? En los desajustes de su vida, llegó a la vejez y escribió este libro. Es más, este libro no lo querían incluir en canon por lo que contiene, ¿verdad? Pero era más que necesario, hermano, porque es una reflexión para chicos y grandes, en el sentido de que un día vamos a estar viejitos, ¿verdad? Y prepararse. Mira el consejo que él da. Eclesiastés 11, 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas darás cuenta a Dios. Quita pues de tu corazón el enojo. Ese es muy típico en esa edad, ¿verdad? Aparta tu carne del mal, porque la adolescencia y la juventud son ¿qué? Vanidad. El consejo final, Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y digas, en los cuales digas, no tengo en ellos contento. Ellos bendiga tu vida. ¿Quieres decir algo? Bueno, ahí te lo pongo. ¿Quién se lo puede abrir? Bueno, es que el otro. Sandrita pasa, ¿verdad? Sandrita y César son chieles, aquí ustedes los miran. Estos son de trincheras, de chinachete. Están donde los llaman, ahí dicen presente. Vamos a ver. Okay. Pues darle gracias al Señor por toda mi vida y por haber llegado hasta aquí. Y Bien. Ahí. Bueno, Señor, te damos gracias porque hemos visto a Nati desde chiquita aquí. Y creció, pasó rápido el tiempo. Qué bendición, Padre, tener entre nosotros con Sandrita, su madre y hermano César. Una familia que es un ejemplo, y inspira en nuestra vida. Gracias, Padre, porque le permite cumplir estos 15 años. Permite que sean trascendentes en la vida de ella, porque lo cumplen en el Señor. Que nunca se olvide, Padre, las enseñanzas de sus padres y de las enseñanzas de tu santa palabra. El ejemplo de ellos pueda serte fiel, para que cuando lleguen los días allá mayores, ella puede decir que sí tiene contentamiento. Te damos las gracias y junto a ella dedicamos estos 15 años a ti, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Y Dios te bendiga. Pueden tomar asiento. Y algo más. Quiero que mi Mauricio y Andrea se pongan en pie, o ellos. Ellos contrajeron matrimonio cuando fue, ya me olvidó. El viernes, ¿verdad? Ahí estuvimos casando. Felicidades. Bueno, hoy sí, abramos nuestras Biblias. Ahí en Filipenses capítulo 1, donde hemos quedado. Bueno, quiero decir, Filipenses 1, del 1 al 11, es un trozo hermoso del libro de Filipenses.
que hemos llamado amor y preocupación personal que la distancia no destruye. Y lo hemos hablado así porque el amor del hermano Pablo por esta querida iglesia estaba tan fresco como al inicio, pues no había pasado, no había WhatsApp, no había redes sociales, no había nada, el amor estaba entero, completo. Y en los versos 1 y 2 se le eleva una salutación, un saludo muy particular para él, muy sentido, y luego en los versos 3 al 11 es una acción de gracias que se eleva por varios aspectos. El primero de ellos, que vimos en muchos meses pasados, es que lo hace en oración, ¿verdad? Pienso yo que eso es una característica del amor, siempre tener presente a nuestros seres queridos en oración. El segundo de ellos es porque habían participado, se habían canchado con el apóstol en el aspecto de la predicación del evangelio en la zona donde estaba ubicada la iglesia. Y el tercer aspecto lo hace en la seguridad, porque el apóstol estaba seguro que esa gente era salva. Y la seguridad de la salvación eterna es una bendición que no se compara con ninguna otra. Ningún logro humano se compara con el hecho de la salvación que Dios nos da. Y luego el cuarto aspecto, pues, tiene que ver con el amor intenso que el apóstol Pablo tenía con estos hermanos. Un amor profundo, un amor de Dios, muy sentido. Y vamos a leer ahí el verso 8, de Filipenses 1. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos en el entrañable amor de Cristo. Y es un amor que proviene de las entrañas, ¿verdad? Es decir, el amor compasivo, ese amor maternal, que es representativo del cuidado de Dios en todas las etapas de la vida del ser humano. Pero esa palabrita que dice ahí, porque testigo es Dios de cómo os amo, en realidad no es una traducción fiel del original. Ese os amo que aparece ahí es los extraño, les echo de menos, deseo verlos. Eso es lo que está diciendo ahí. No es os amo, sino yo deseo verlos. Quiero verlos. Les extraño sobremanera. Ansío tener la oportunidad de volver a estar con ustedes. Y quedamos el domingo pasado en 1 Pedro 2, donde se expresa esa palabrita, ese deseo, de una manera bien particular. 1 Pedro 2. ¿Lo tienen? Y manda a Biblia, confiesa su pecado y le conseguimos una. Por lo menos en el celular, ¿verdad? Dice aquí, deseado, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que ella crezca y para salvación. A esa palabra, deseado, es ese osamo que aparece allá en Filipenses 1:8. Es un deseo, es algo que se ansía ver o tener, ¿verdad? Es la oportunidad de volver a tener contacto con aquellos seres queridos. En este caso se enfoca la palabra de Dios, es el mismo deseo, es un anhelo. Hermanos, voy a tocar de nuevo lo que dije el domingo pasado respecto a este texto, enfocado en el deseo, en esa ansiedad santa de poder tener comunión con un ser querido, pero en este caso con la palabra de Dios, que es tan querido y tan deseable como lo demás. La verdad, hermanos, que el crecimiento espiritual de un creyente siempre está marcado por una apetencia intensa y un deleite exquisito por la palabra de Dios, con la misma intensidad del apetito de un bebé por la chiche de la mamá, por la leche materna. Eso es lo que dice ahí. Y un creyente en realidad viene a tener o cultiva un deseo por la verdad de Dios cuando pasan 5 cosas que están aquí enfocadas. Cuando en primer lugar el creyente no olvida el origen de su vida. El creyente no debe de olvidar que ha sido renacido por el poder de Dios en la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice ahí en el verso. Vamos a ver el verso
Sí, el verso anterior, el último, el 25, que es el último verso del capítulo 1, el final. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si alguien no hubiese sido usado por Dios para enseñarnos que estábamos en una condición de separación de Dios a causa del pecado, que necesitábamos urgentemente un Salvador y que era necesario ejercitar la fe para que ese Salvador viniera a recibir a nuestras vidas y nos otorgara la salvación eterna, nunca hubiera origen de vida eterna. No se le olvide, si usted quiere tener un deseo, un anhelo santo de Dios en su vida, por la palabra de Dios, recuerde que usted es nacido de la palabra de Dios. Su origen está en la palabra de Dios. En segundo lugar, también el creyente desarrolla un deseo por la palabra de Dios cuando trabaja con el pecado en su vida, es decir, lo quita de su vida. Y eso lo dice el verso 12, del capítulo 2, verso 1. Desechando pues que toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones. Ahí se nos da un catálogo de faltas que el creyente debe de desechar de su vida. En tercer lugar, también ese deseo por la palabra de Dios crece en el corazón del creyente cuando el creyente admite finalmente que necesita la palabra de Dios. Yo le decía, hermanos, que para mí me causa congoja y tristeza oír de creyentes que tienen que ir a consultar cada día un oráculo de una supuesta profeta, de un supuesto apóstol nombrado por sí mismo para escuchar lo que Dios le tiene que decir, cuando lo que tiene que hacer es consultar la palabra de Dios. Entonces, eso es importante. Esa tercera característica, siembra deseo. Yo finalmente tengo que admitir que no puedo sobrevivir en mi vida cristiana si no leo la palabra de Dios cada día, si no consulto la palabra de Dios para ver qué Dios me tiene que decir. Y el cuarto aspecto tiene que ver aquí también con que yo me propongo la meta de crecer. Yo tengo que crecer espiritualmente. Yo no me voy a quedar enano espiritualmente todo el tiempo, argumentando en mezclas de sabiduría humana que tiene más contenido de cosas dañinas e inútiles que lo que dice la palabra de Dios para mí. O sea, yo tengo que tener conciencia como creyente que no me voy a quedar como un enano espiritual. Tengo que crecer. La iglesia le facilita aquí un montón de instancias donde crecer. Venga doctrina para la vida los jueves. Si no puede venir, esté en el Zoom, hermano, por lo menos. Este es el discipulado de formación cristiana, otra herramienta para crecer espiritualmente. Se le pone la lectura bíblica anual. Cada librito de esos que uno le pone en sus manos cuesta casi 30 pesos, hermano. No saco los costos para sacar en cara, ¿verdad? Pero tienen costo. Para que usted pueda leer la Biblia todos los días de una manera ordenada. Una lectura en la mañana del Nuevo Testamento, una lectura del Antiguo Testamento por la noche. Y en último lugar, cuando usted entiende que Dios es benevolente y que toda bendición que le viene a su mano viene de Dios. Solo por el hecho de estar en la familia, en la fe, le ascribe bendiciones automáticas de Dios cada día. Ciertamente que pierde un montón de cosas cuando uno viene a Cristo. Pierde la instancia de los amigotes con los cuales usted antes salía, con las amigotas con las cuales usted antes salía, pero gana una familia en la fe. Gana hermanos en la fe, genuinos, verdaderos, ¿verdad? Y entonces usted entiende que Dios no es su enemigo, que Dios es nuestro amigo, es nuestro mejor aliado y que quiere bendecirnos. Amén. Eso es importante. Bueno, repasé a donde me quedé el domingo pasado. Voy a hablar de esto de otra manera. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, hermanos, que hay algo muy importante en lo cual el creyente debe de afirmar su corazón, debe de fundamentar su corazón. Y es en la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Les decía el domingo pasado los términos. Uno es logos, es un verbo que significa la palabra, y logikos, que se deriva de ese verbo, es un adjetivo que más bien en algunas versiones se traduce como de la palabra o la leche espiritual. Las dos son válidas. En realidad, este término logikos lo que nos está diciendo es lo que procede de la palabra de Dios.
Y el apóstol Pedro aquí nos ha venido insistiendo desde el capítulo 1, si usted lo lee en casa, que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Bueno, leamos ahí. Vamos a leer el texto aquí mismo en Primera de Pedro. Capítulo 1, versos 23 al 25. Mire qué tremendo el enfoque del apóstol. Siendo renacidos, o sea, hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, es decir, no hemos salido del vientre de una mujer en este caso, que es el nacimiento natural, nos está hablando del nacimiento espiritual, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, subraya en su Biblia, por la palabra de Dios, que permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, toda gloria del hombre es como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así define la Biblia la brevedad de la vida física del hombre. Es como una flor hermosa. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto los lirios. Los lirios, qué lindo es verlos tempranito. Y en la tarde ya no están. Así de breve la vida, ¿verdad? Mire, todo logro humano, nacer, casarse, tener hijos, un negocio, títulos académicos, nada de eso se compara con la salvación eterna que Dios nos ha dado, porque la vida es breve, todo se termina, el dinero se termina. Usted tiene el dinero un día no va a estar, ¿verdad? Cuando el gran incendio de Londres en el siglo XVIII, que fue un incendio magno, no hubo casa en Londres que no fuera consumida por las llamas, sedes gubernamentales, iglesias, todo fue consumido por el fuego. ¿Sabe qué hacían los ricos? Salían los ricos a recoger el oro que habían escondido, a pedirle a la plebe del pueblo que lo llevara en sus carros y lo sacara de aquel incendio. Ni el oro les valió. Morían achicharrados en las calles. Porque así es de breve la vida y así es de breve los logros de los hombres. Nada permanece. Usted cuelga sus títulos y sus logros académicos en su oficina un día o en la casa, el diploma de la primaria, empecemos con el diploma del kinder. Después de la primaria, después el curso de cocina, el de mecanografía, bueno, no existe. Y todos los logros académicos, miren, cuando usted se muere, ¿qué hacen los hijos? Todos lo guardan, ¿no? Y ahí se terminó, ahí se quedó todo. Todo se termina, todo es breve. Esta palabra que permanece para siempre es la que el apóstol Pedro tiene en mente cuando nos dice que aquí en este verso 2 de 2 de Pedro 2, que el creyente sincero debe buscar el alimento que procede de la palabra de Dios, con ansiedad, con anhelo, con una sed rabiosa en su corazón. Debe buscar la palabra de Dios y comerla, porque es la única que nos puede hacer crecer para salvación. Ese término no quiere decir que en esa acción vamos a ser salvos, ya lo fuimos. Pero se va a consumar nuestra salvación perfecta cuando seamos glorificados. Este mundo está lleno de maldad, hermano. Es un mundo cambiante. Aquí le ponen la matriz informativa en una red social y a usted le enseñan a pensar lo que dice ahí. Y caen los mismos miedos que le quieren inyectar, caen las mismas falsas precauciones, las mismas falsas seguridades, las mismas falsas prosperidades que las redes sociales le dicen, los medios de comunicación le dicen y le uniforman el pensamiento. Ese es un mundo lleno de maldad. Ese es el mundo lleno de maldad. Por lo tanto, el creyente, estando consciente de que vive en ese mundo de maldad, debe fortalecer su alma, amén, con el alimento puro de la palabra de Dios. Yo no necesito que la agenda gay me pronostique. Tampoco necesito que me digan que es la agenda 2030. Tampoco necesito que me digan cuál es el pronóstico de la guerra de Ucrania y qué va a pasar aquí y allá. Tengo la palabra de Dios.
es suficiente. Y me dice no solo lo que está pasando ahora, sino también lo que vendrá. Un futuro lleno de gloria para la iglesia del Señor. Hermano, ¿por qué hay que desear la palabra de Dios? ¿Por qué estamos ilustrando este principio con desear la palabra de Dios? Es lo que el apóstol Pablo le dice allá a los filipenses, en Filipenses 1:8. Yo deseo verlos, ese mismo deseo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios no tiene adulteración, no tiene mezcla de nada malo. Es autoritativa, es indubitable, es eterna, es la guía para la vida del creyente. Ese término, que no tiene adulteración, es el mismo que en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, se le habla del grano que está libre de polvo y paja, como los frijoles, que agarran gorgojos, ¿sí o no? O como las mazorcas de maíz ahí en México, que agarran ese hongo que es tan delicioso, ¿verdad? Lo cubren completamente de hongo. La palabra de Dios no tiene mezcla de nada malo. La sabiduría humana, por donde usted le enfoque, en cualquier campo de la sabiduría humana y del intelecto del hombre, del desarrollo de la ciencia humana, del pensamiento humano, sea modernidad, posmodernidad, lo que quiera, siempre tiene mezcla de cosas inútiles y dañinas. La palabra de Dios, nos dice el apóstol Pedro, es completamente buena. No tiene gorgojos, no tiene hongos, no tiene deterioro, es perfecta. Es por eso que el creyente debe anhelar la leche que proviene de la palabra de Dios. Mencionábamos algún texto de los Salmos, Salmo 42:1, leámoslo. Están las dos pantallas, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así anhela, así desea, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista estaba padeciendo de una sed gravísima, divina en su corazón. Hermano, ha leído la palabra en las últimas 24 horas, en las últimas 48 horas, en las últimas 72 horas. Ha leído la palabra de Dios en el último mes, en el último año. Es una pregunta que debemos de hacer. Si no tiene apetito por la palabra de Dios, si no tiene un deseo grave de Dios, divino en su corazón por la palabra, dígale al Señor que le siembre esa necesidad en su corazón. Eso es lo que el salmista está haciendo ahí. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, sí clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermoso, ¿verdad? Y es, hermano, que esa palabra anhelar es una palabra bien sólida en la Biblia. Yo pienso que este salmo nos muestra en el Antiguo Testamento claramente esa necesidad y también ese deseo. Para un creyente sincero, la lectura de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios, no es un trabajo, no es una molestia, es un deleite, porque sabe a ciencia cierta que ahí su corazón va a encontrar el alimento que necesita. ¿Estás deprimido? Lee la palabra de Dios. ¿Estás ansioso? Lee la palabra de Dios. ¿Tienes necesidad de salud física? Lee la palabra de Dios. ¿Necesitas dirección? Lee la palabra de Dios. ¿Estás a punto de tomar una decisión trascendente en tu vida y tienes dudas de lo que vas a hacer? Lee la palabra de Dios. Ya te dieron un diagnóstico terminal y necesitas enfocar los últimos días de la vida que Dios te da. Lee la palabra de Dios. Estás por casarte, lee la palabra de Dios. ¿Quieres tener novia o novio? Lee la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo.
119. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y hay otro verso insignia de esos 180 y pico versículos que tiene el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Creí, por lo tanto hablé, dice ahí el salmista. Amén. Vea, tenemos todo el arsenal de Dios a nuestra disposición para tomar las mejores decisiones. ¿Qué más podemos decir de esto? Hay una metáfora en el Nuevo Testamento, especialmente, donde se le compara al creyente con un bebé recién nacido y a la palabra de Dios como el biberón o la leche que lo nutre. ¿Sí o no? Bueno, un ejemplo, en Tesalónica, le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses que él es como una nodriza, como una madre amorosa que está atendiendo a los creyentes infantiles. Miren lo que nos dice ahí del texto en 1 Tesalonicenses 2:7. ¿Qué dice? Aunque fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Yo creo que aquí el apóstol Pablo está acordando allá en número, creo que el número 12, 11, no recuerdo. Cuando le dice al Señor, Señor, yo parí a este pueblo. O sea, ahí Moisés está diciendo, bueno, yo engendré en realidad a este pueblo. Entonces el apóstol está diciéndole a los hermanos de Tesalónica, en realidad, yo los parí a ustedes. Y no los dejé abandonados. ¿Sabe usted que una característica del avestruz, que Dios así lo hizo, la misma palabra de Dios lo dice, el avestruz pone los huevos y se olvida. Allá nacen los pollos, allá andan los pollitos buscando la mamá avestruz. Ahí van. Dios no es así. El apóstol Pablo no era así. Dice, yo fui como una nodriza para usted. Yo los parí y los he amado como la madre ama a sus bebés. Yo los he cuidado. También a los hermanos de Corinto les presta un servicio. Y les dice, bueno, yo a ustedes les he dado leche, yo les he ido dando el pepe, pues. Porque ustedes todavía no son capaces ni siquiera de digerir un pedacito de carne, ni de pollo. Miren lo que nos dice 1 Corintios 3:2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es un regaño fuerte el apóstol. Imagínense, dice el apóstol aquí, empiezan teniendo partidos políticos, uno de Apolos, otro de Cefas, otro de Pablo, otro de Cristo. Y tienen todos los dones espirituales aquí. Y son un atado de carnudo, les dice el apóstol Pablo. Carnales, puro tajo, rojo, con sangre. Y les dice, ustedes todavía no pueden digerir ni siquiera un pedacito de carne. No pueden la vianda. La vianda, hermano, si lo mira como una figura, es la verdad más profunda de la palabra de Dios. No está hablando de la calidad de la enseñanza, está hablando de la profundidad de lo que se entiende. Vea, qué difícil es eso, hermano. ¿No? Es como un hijo. Y usted le dice, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas, te va a pasar esto. No lo hagas. No lo hagas, no lo hagas, lo advierte, lo llena de argumentos y termina haciéndolo. Así es el creyente inmaduro, igual. La palabra del Señor ya le dice lo que tiene que hacer. Mire, yo por eso en eso de la consejería, hermano, yo tengo 1000 reservas.
Yo, bueno, serví en una iglesia donde empezábamos a aconsejar gente desde las 10 de la mañana y salíamos a las 7 de la noche. Eran ríos de gente. Claro, el alimento espiritual que se les daba desde el altar no los llenaba. Eran puros churros, eran puros tostones. No voy a decir las marcas, ¿no? Entonces la gente busca, pues. Y al final, ¿qué cree usted que termina la gente haciendo de lo que uno le aconseja? Lo que le da la gana. En realidad, mire, de un 100% de personas que van a buscar consejería, el 80% ya llevan la decisión en mano. Ya saben lo que tienen que ya tomaron una decisión, pero quieren un bañito de pureza en la conciencia para, ¿verdad? Y bueno, por lo menos buscar. Aquí le dice el apóstol que ellos no eran capaces y todavía le seguía dando leche, que no son capaces de digerir la vianda. Cuando ya usted es capaz de desear la vianda, es que ya desarrolló anhelo, hambre profunda por la palabra de Dios. Ya no se conforma con lo que ya sabe, quiere profundizar un poco más allá. Entonces ya usted empieza a ver signos de madurez. Ya va el pastor o el encargado y le dice, usted llega el momento que sirva, y usted no anda evadiendo, sirve. Le dice, bueno, hermano, yo lo miro aquí a día y usted no se bautiza. No, usted va y dice, me quiero bautizar. Ya va entendiendo el evangelio, ¿verdad? Ya sabe que el creyente no es solamente un creyente dominguero, que la iglesia tiene otra oferta, intersemana de cultos y busca la manera de participar de ellos, sea presencialmente o vía así. ¿No le parece? ¿Verdad? Ya se han interesando también en los demás. Andar buscando tonteras de internet para mandarlas y publicarlas sin usted mismo sabe lo que está mandando. Me vino una hermana a decirme, hermano, mire que estoy estudiando y lo voy a mencionar, porque tengo que mencionar las enseñanzas de Alucines. Sálgase de ahí, hermano. Le tuve que mencionar un par de cositas malentendidas que esta enseña para retirarle de ahí, hermano, sin mi obligación de decirse. Lo que aparece en las redes sociales es bueno. Paul Washer es un amilenialista consagrado. Yo creo en el milenio. Yo creo en la gran tribulación. Y entonces, ¿qué está? ¿Estamos de acuerdo en todo? ¿O todos en la cama, todos en el suelo? ¿Sí o no? No tiene que entender bien el evangelio. O sea, yo tengo que amar lo que esta iglesia cree. Yo no me salgo de la níquera. Y si yo no me salgo, pues usted tiene la obligación de hacerlo, no pertenece a esta iglesia. ¿No le parece? Regresemos al anhelo. Bueno, en el caso de los corintios, eso es lo que le dice. Ahora mire la exhortación que le da a los hebreos. Yo no digo que Pablo escribió a los hebreos, ¿verdad? Se supone, uno sostiene que fue Bernabé, otros tienen ahí. Bueno, la verdad que no se sabe. Pero mire lo que dice Hebreos 5, 12. Hebreos 5, 12. Vamos a ver. Mire qué fuerte esto que dice el apóstol. Quien quiera que haya sido, sea el apóstol Pablo Bernabé, por quien sea quien lo escribió. Porque debiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar las palabras. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Punto y coma. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. A esos hermanos estos hermanos hebreos en la dispersión, a los cuales se les escribió la carta, se les daban pedazos de carne y les daba diarrea inmediatamente. Eran capaces, todavía no podía digerir alimentos sólidos. Él le está diciendo, ¿sabe cuál es el problema aquí? El Señor le está diciendo a estos creyentes de hebreos, si ustedes ya estuvieran en una etapa de madurez, ya hubieran salido de las etapas infantiles del Evangelio, ya deberían de estar enseñándole a otros. ¿Sí es o no? O sea, ya ustedes deberían de estar en otro momento en el cual deberían de estar transmitiendo el Evangelio, sea el perdido o edificando las almas de los creyentes, que no son capaces todavía.
necesitan estarle redondeando de nuevo y lo mismo. Y la salvación se pierde. Y se pierde. No se pierde. Se pierde, no es lo mismo. Lo mismo. Y van con aquellas dudas a través de los años, las décadas, llegan a la vejez, están a punto de irse ya al sepulcro y hermano, la salvación se pierde o no se pierde. Para poner un ejemplo. Ese es un signo de inmadurez. Es crecer, crecer. El reto es crecer. Pero ese reto de crecer no viene si no hay un anhelo, si no hay un deseo. Por eso dice el apóstol Pablo, de cuánto yo deseo verlos, hermanos de Filipo. Es el mismo deseo, la misma pasión. Yo quiero volver a tener contacto con ustedes, físicamente hablando. En la iglesia primitiva, hermanos, unos que escribieron alrededor de esto, había un acto muy hermoso que ellos hacían. A los nuevos creyentes, cuando se bautizaban, los vestían con una bata blanca. ¿Y saben qué más les daban, hermanos? Un vaso de leche. Para ilustrarle que estaban en la etapa y en el momento en el cual ya estaban alimentándose de la leche y la palabra de Dios. Y ahora el momento de crecer. ¿Por qué hacía eso los hermanos de la iglesia inicial? Porque solo la palabra de Dios tiene poder para hacernos crecer, para nutrirnos, para hacer las cosas bien. Repito, ¿tienes dudas sobre algún paso que pretendes dar en algún momento? Busca el consejo de Dios, palabra de Dios en oración. Y antes de leerla, dile, Señor, guíame. Justo el pasaje que necesito, háblame. Y yo voy a tomar una decisión en Dios. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Bueno, concluimos ahí. Vamos a entrar, regresemos a Filipenses 1. Y vamos a entrar al último aspecto de esta acción de gracia que el apóstol Pablo eleva a Dios por estos hermanos. Y se encuentra en los versos 9 al 11. Filipenses 1, 9 al 11. El último aspecto de esta acción de gracias es que el apóstol Pablo lo hace en oración específica. Él ora de una manera específica por estos hermanos. Miren, a veces, hermanos, la tentación nuestra de orar por otros es hacerlo de una manera general, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo abreviado, en un mundo inmediatista, donde las cosas son esas freidoras de aire, ¿verdad? Mete una tecla, ya le sale, ¿verdad? Las papitas sin grasa. Te va a sacar dinero, ya no a la ventanilla, va a la ATM, y va, y hasta, aunque le clonen la tarjeta, no importa. Así vivimos. No podemos generalizar. Si la chifa ayer tuvo un incidente de tráfico, específicamente por ese incidente, por su salud, por su seguridad, amén. Si el hermano limpia, ¿dónde está la familia del hermano limpia? Pónganse de pie. Ellos son, miren, los parientes del hermano limpia. Ella se sentaba ella con ella. Ella tuvo un derrame cerebral. Aquí la iglesia le está ayudando con una silla de ruedas, hermano, que una vez un cipote la andaba jugando, allá cuando estamos en la tribuna, y la tiró y dobló la llanta. Entonces la mandamos a reparar, hermano. Y va la silla de ruedas para ellos. Así que en eso estamos, ¿no? Entonces, ore por el derrame cerebral de esa mujer. ¿No? Tomen asiento, corre. Y la niña del comedor infantil, que le restregó la cara, un carro aquí cerca de la iglesia en algún momento. Hay que orar específicamente por el hermano, pongan de pie. Ahí se estaba pudriendo, decía, hombre, con la vesícula, y que le daba miedo, y miedo, que no sé qué, que no sé cuánto, hasta que se agravó, lo metieron al quirófano, lo rajaron, y él está feliz, hasta la panza perdió. Entonces, la tendencia, hermanos, es a orar de una manera general por las cosas. No, uno tiene que ser empático con la necesidad de la persona, personalizarlas. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Entonces, en esa acción de gracias, ¿qué está haciendo él? Yendo al grano, uno por uno. ¿Verdad? Ahí lo dice, mira el verso.
El verso 9. Esto pide en oración. 3 cosas pide por la iglesia. Normalmente pedimos que por la salud, que por el trabajo, que por la comida, cosas materiales. Mira la riqueza de estas 3 peticiones. Esto pide en oración. Número 1, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, percepción espiritual. Esa es una gran petición, hermano. Aquí hay 3 aspectos de la vida de una iglesia y de los creyentes que nosotros deberíamos de orar con el apóstol Pablo, que nuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Como miras, dice el verso 10, a que aprueben lo mejor. Si nosotros crecemos en el inalterable y profundísimo amor de Cristo, no nos vamos a equivocar con las decisiones que tomemos. Nos va a pesar en el corazón y nos va a poner un detente, ese amor de Dios, para no hacer cosas que vayan a doler el corazón al Señor. Que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, con el objetivo que cuando les toque tomar decisiones, aprueben lo mejor. En todo. Segunda petición, sigue. A fin de que seáis que sinceros, sincera pues. ¿Cuántos son de la época cuando se hacían los trabajos manuales con cera de abeja, la negra? Ya nadie se acuerda. Solo yo soy de ahí. ¿Ustedes se acuerdan? ¿No? Y había una cera también que la sacaban del pino, ¿se acuerdan? Que era más clarita. Sincera. Es decir, sin un montón de agrietamientos rellenados con cera, pues, y ahí solo pintura por encima. Para que seáis que sinceros y que irreprensibles. ¿Para qué? Para el día de Cristo. Cuando uno entiende, hermano, que va a llegar un día, llegará inexorablemente, tarde o temprano, un día, llegará el día de Cristo, donde usted se tendrá que presentar delante del Señor y dar cuenta de su vida. Sea bueno o sea malo. ¿Para qué? Para recibir galardones o reprobar galardones. Mire la oración del apóstol Pablo. La primera, repito, que su amor abunde más y más en ciencia y todo conocimiento, para que logren aprobar lo mejor en cualquier orden de la vida. La segunda, sinceridad e irreprensibilidad para el día cuando nos toque presentarnos ante el día de Cristo. Amén. Hay un fiscal en el cielo, hermano, que no nos va a convocar a un juicio para definir salvación, pero sí para premiarnos o no en relación con las obras que hemos hecho en la tierra. ¿Ha pensado usted en eso, hermano? Por eso es importante tomar las decisiones correctas, no porque eso va a afectar mi salvación, sino porque eso va a permitir que yo pueda aportar la gloria de Dios por toda la eternidad en algún momento o en menor dimensión. El día de Cristo, eso es inescapable. Así como fue para el impío, el juicio del gran trono blanco al final del milenio le será inescapable. No como un segundo chance de salvación, sino para que mire que en el libro de la vida del Cordero jamás fue empadronado. Solo le espera el lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad. Igual los creyentes tenemos la gracia y la bendición de Dios antes de que inicie la gran tribulación, presentarnos ante su tribunal, para que el Señor nos diga a todos: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y la tercera petición del apóstol: llenos de ¿qué? De frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. En otras palabras, que se pongan como un mango en mayo, cargado de mangos, sin mosca blanca, sin gusanos, sin nada, sanitos. O se pongan, ¿verdad, Hugo? Con un palo de aguacate, lleno de aguacate, que no se pongan negros ni morados, ni sean raizosos, ¿verdad? Que sean como el aguacate Hass. Sí, ¿verdad?
delicioso. ¿Entiende lo que está orando aquí el apóstol Pablo? Mire, el interés del apóstol Pablo por estos hijos espirituales de la iglesia de Filipos iba más allá del pasado, aún del presente. A él le interesaba proyectarlos al futuro. ¿Verdad? ¿Sabe por qué, hermano? Mire, el crecimiento espiritual de los hijos de Dios no debe ser impedido por nada ni por nadie. El crecimiento espiritual de un creyente debe ser constante, debe ser progresivo, que vaya escalando de grada en grada, y debe ser patente, es decir, que se exhiba. Esa es la meta del apóstol Pablo con los hermanos de Filipo. Y por eso le ora a Dios conscientemente. Y hace estas 3 peticiones, las repito. Número 1, que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, porque eso les permitirá aprobar lo mejor. Número 2, para que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y número 3, ¿cuál es? Estén cargados de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Un creyente, la única manera que un creyente puede glorificar a Dios en esta tierra es rindiendo fruto abundante. Yo se lo digo, no esconda el don y el talento que Dios le dio, no lo esconda, va a ser para su malo. El Señor le dijo al otro siervo, siervo malo y negligente, enterraste tu talento, por lo menos te tuviera encendido el cerebro de ir a meter ese dinero en un banco, hubiera rendido el interés. Por lo tanto, échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí se ve el lloro y el crujir de Dios, dice el Evangelio. Un creyente en esta iglesia que no ejerza su don, el don que Dios le dio, priva a la iglesia de la bendición que se produce de ese don ejercitado. Amén. Usted dice, bueno, hermano, yo estoy en una edad, yo no puedo hacer nada, no puedo estar ni parado, yo estoy sentadito, mejor. Bien, sirva al Señor con sus oraciones, amén. Desde casa, haga altar de oración. Ya no puede moverse, ya usted crió a sus nietos y todo, ya no hay nada más. Bueno, si es mujer, enséñale a las mujeres cómo llevar una relación con el marido. Eso dice el apóstol Pablo, lo dice a Timoteo. ¿Sí o no? O sea, no hay excusa, pues. Y los jóvenes que están llenos de energía, hermanos, llenos de vitalidad, que sirvan a Cristo, amen al Señor, pónganse en la brecha y denle si ustedes son la generación de Belén. Es algo maravilloso lo que nos dice la palabra de Dios. Muy bien, hablemos de San Juan 3:16. Vamos a hablar de la primera petición que hace el apóstol Pablo, que es que su amor abunde más y más. Vamos a buscar San Juan 3:16, yo creo que no hay nadie que no lo sepa. Ay, dice que no viene a la iglesia porque me levanté tarde, que tengo que hacer una tarea, que me llama, y no se le olvida ir al trabajo todos los días, hermano. Ya la iglesia no quiere venir. Imagínense, le roba al Señor su día cuando es trascendente para ustedes estar aquí, en la comunión con los santos y aprendiendo la palabra de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe qué motivó a Cristo en volverse en carne y venir a morar entre los hombres? ¿Qué motivó la misión de Cristo? El amor supremo de Dios por este mundo perdido, por este mundo malvado y pecaminoso de los seres humanos que aún amándolos Dios y dándole la prueba mayor de su amor, están en rebelión contra Él, resistiéndole.
Una persona puede negar a Dios toda su vida y evadirlo, librarlo durante toda su vida, sea en la práctica, académicamente, intelectualmente, como quiera, pero un día, cuando su vida deje de existir, cuando su corazón deje de latir en esta tierra, se encontrará con el Dios al cual negó, y con el Dios al cual no creyó. Rendirá cuentas. Eso es inevitable. Esta expresión que nos dice aquí, que de tal manera amó Dios, ese de tal manera, puede subrayarlo en su Biblia, nos habla de la intensidad, de la grandeza del amor de Dios. Envió a su Hijo a morir, lo entregó. Dios entrega a Cristo a morir en representación y para beneficio del ser humano. A Cristo la vida no se la quitó Pilato con su sentencia. Tampoco se la quitaron los líderes religiosos de su tiempo. No se la quitó Anás ni su yerno Caifás. Dios entregó a Cristo. Eso es todo. Él decidió venir porque el mundo perdido necesitaba redención. Y eso posibilitó que él viniera. Todos los grandes hombres de Dios han tenido un versículo predilecto. Por ejemplo, Spurgeon decía, si me quitaran la Biblia toda y pudiera quedar solo con una porción de ella, elegiría San Juan 3:16. Ahí está la quintesencia del Evangelio. John Newton, el esclavista, autor del gran himno maravilloso, Amazing Grace, Sublime Gracia, eligió San Juan 3:16 como su texto predilecto. San Juan 3:16, hermanos, también podríamos decirlo que es el texto, el versículo de todos nosotros, de todos. Esa es nuestra gran sombría, nuestra gran paz. ¿Cómo es posible, hermano, que un creyente, lo repito, lo dije los 2 domingos pasados y lo vuelvo a repetir ahora, diga que puede vivir la vida cristiana y el amor de Dios sin congregarse desde su casa, solo orando y leyendo la Biblia, que no quiere contaminarse con hipócritas? ¿Cómo es posible? De tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que entre no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto o no? El hecho de que Cristo muriera en la cruz por cada uno de nosotros, siendo pecadores todavía y en enemistad contra Dios, no es la prueba definitiva del amor de Dios. Si todavía, hermano, podría ser demasiado difícil poder conseguir a alguien que quisiera morir por un justo, y todavía es más remotamente posible poder encontrar a alguien y convencerlo de que venga a morir por una justa causa. Pero Dios nos amó siendo pecadores. No hay amor que pueda llegar más lejos que el amor de Dios. Puesto sentido, vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad, por esta gran lección que nos deja, Padre, este quinto aspecto de esta acción de gracia del apóstol Pablo por los hermanos de Filipos. Orar de una manera específica. Hermoso, Padre, poder hacerlo, porque nuestro amor crezca más y más, en ciencia y todo conocimiento, para que aprendamos a probar el mundo, para que seamos irreprensibles y sinceros, con miras al día de Cristo, y para que estemos llenos de frutos de justicia,
que solo son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Suple cada necesidad, Padre, de nuestros hermanos congregantes. Sean necesidades económicas, de decisiones fuertes que tienen que tomar, de orientación que necesiten para tomar las mejores decisiones. Y también, Padre, las grandes necesidades espirituales, como el hecho de que necesitamos urgentemente todos desarrollar un apetito intenso y un deleite exquisito por tu palabra. Ayúdanos. Así oramos, dándote las gracias en el bendito nombre de Dios. Amén.